magistral sobre sistema tributario se va a realizar en la Universidad Autónoma de Asunción. Ya estoy en compañía del presidente del Centro de Estudiantes de dicha universidad, Freddy Medina Diarte. ¿Cómo estás, Freddy? Buenas noches. Buenas noches, Tania. Antes que nada, un placer estar acá y muchas gracias por el espacio. Justamente queremos realizar lo que sería un ciclo de conferencias para justamente poder buscar la excelencia estudiantil, que creemos que es prácticamente el pilar fundamental para la subsistencia del país, por así decirlo, ¿verdad? Y justamente tengo el honor de ser el presidente del Centro de Estudiantes de una universidad tan prestigiosa, ¿verdad? La cual tiene inicios, ¿verdad? Como una escuela de administración empresarial, ¿verdad? Justamente enfocada en lo que sería la creación de recursos humanos empresariales, ¿verdad? Entonces nosotros creemos, ¿verdad?, que la autónoma verdaderamente juega un papel importante en lo que sería la formación universitaria, y nosotros como centro no queremos quedarnos fuera de ese proceso, ¿verdad? Queremos ayudar a ese proceso, ¿verdad?, mediante una serie de conferencias, ¿verdad? Sí, que se inician con esta conferencia de sistema tributario. Comentame, Freddy, ¿por qué se enfocan en el tema tributario en principio en una de sus conferencias? ¿Por qué inician con sistema tributario? Y justamente como vos decís, ¿verdad?, este es el inicio de las conferencias, ¿verdad? Y nosotros creemos que es fundamental, ¿verdad?, que un profesional, ¿verdad?, tenga una formación tributaria, es decir, ¿qué profesional no tributa, ¿verdad? Y de igual manera, un profesional, ¿verdad?, por más de que sea independiente, posteriormente, si es que llega a trabajar para una empresa que tributa a esa empresa, debe tener conocimientos en el ámbito, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos aprovechar la ocasión de que el sistema tributario es bastante dinámico, ¿verdad? Las empresas están verdaderamente cada vez más formalizadas, ¿verdad? Y justamente por eso queremos trabajar como primera conferencia lo que sería el sistema tributario nacional, ya que creemos que es algo de bastante relevancia, ¿verdad?, en el ámbito empresarial. Comentame quién va a hacer esta conferencia, quiénes van a participar, quiénes van a estar como expositores dentro de esta conferencia. Y justamente le tenemos a figuras bastante renombradas, ¿verdad?, de la historia tributaria del Paraguay, ¿verdad? Tenemos el ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Sindulfo Blanco. Le tenemos al magíster Enrique Ramírez, exdirector de Grandes Contribuyentes, y al magíster José Fleitas, ¿verdad?, que es un experto tributarista. Ellos van a ser parte de esta conferencia donde van a participar alumnos de la Universidad Autónoma. O puede participar gente también de afuera que esté interesada en este tipo de conferencias. Claro, claro. Es decir, si bien la conferencia se realiza en la Universidad Autónoma, ¿verdad?, queremos llegar al segmento universitario y profesional, ¿verdad? Es decir, no solamente cerrarnos a que puedan ser partícipes los estudiantes de la Universidad Autónoma, ¿verdad?, sino poder extender la invitación a las demás universidades y a también profesionales del área. ¿Ya tiene un costo para los que participan? Justamente tiene un costo simbólico de 30.000 guaraníes nada más. Se expedirán certificados el día del evento, ¿verdad? Pero como vuelvo a reiterar, es un costo simbólico nada más, eso, ¿verdad?, por lo que conlleva realizar la conferencia. Ya. Vemos ahí en el Zócalo, martes 12 de septiembre, en el Salón Auditorio Josefina Pla. Pero, ¿en qué horario va a ser? Porque no nombramos ahí el horario. Nosotros estamos previendo, ¿verdad?, que sea a las 18 horas, ¿verdad? Porque como hay todo está el tema de la acreditación y demás, ¿verdad? Estamos previendo empezar con la conferencia a las 18:30 horas. Ya. ¿Y se extiende hasta? Y se va a extender aproximadamente hasta las 20-21 horas, ¿verdad? Porque justamente cuando hablamos de magistral, hablamos de que no tiene una carga horaria extensa, ¿verdad? Entonces, justamente eso es lo que estaríamos realizando, y justamente estamos en la búsqueda de que esto se declare de interés cultural para el MEC y de interés municipal para la Municipalidad de Asunción. ¿Están en eso? Estamos en trámite de eso también, justamente para declarar interés de la Subsecretaría de Tributación. Ya. ¿El cupo máximo de personas que van a poder participar de esta conferencia? Sería de 350 personas aproximadamente. Ya. La capacidad que me imagino tiene el Salón Auditorio de la Universidad Autónoma de Asunción. Ya sabe la gente entonces que el martes 12 de septiembre la universidad está invitando a esta conferencia magistral del sistema tributario con un costo de apenas 30.000 guaraníes para todos los interesados. Freddy, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algún número de teléfono, contacto para que la gente interesada también
pueda contactar con ustedes. Sí, justamente nosotros vamos a estar haciendo la venta de las entradas a través de la empresa Tu Entrada, ¿verdad? Ya. Que va a estar facilitando distintos medios, ¿verdad? Para que la gente pueda acceder a las entradas del evento. Ah, ya. Entonces la gente también va a poder participar por ahí. Y me imagino igual que también está en las redes sociales. Por supuesto, por supuesto. Todo lo que es tecnología. Además, la gente va a poder ingresar a economiavirtual.com.py y enterarse de esta y otras informaciones. Muchísimas gracias, Freddy. A vos, Tania. A vos.